Sean todos y todas bienvenidas a un segmento más de nuestro café literario, El aliento del sentimiento. Comenzando este año, les agradecemos a ustedes que nos sigan acompañando semana tras semana, y el día de hoy es un grato honor y para mí un privilegio que me esté acompañando una persona a la cual ya tengo más de 20 años de conocer y que también se ha desarrollado en muchas áreas de la literatura. Entonces, ahorita lo dejo con ustedes al maestro Tony Tiscareño, compartiéndonos un poco respecto a su trabajo como director escénico. Le damos la más cordial bienvenida. Hola. Hola, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Y pues bueno, les agradezco bastante que me den la oportunidad en este espacio de exponer un poco de mi trabajo. Ok, perfecto. Estamos platicando previamente respecto a tus puestas en escena. Sé de antemano que tienes un poco de trayectoria, ya son más de 10 años, en donde les mencionamos a ustedes que en esos 10 años ha participado en puestas en escena, ha desarrollado guiones, también es bailarín, cuenta con su academia de baile, pero también ahorita respecto a la obra, ¿me puedes mencionar el título de tu obra que pusiste en escena en el 2010, Tony, por favor? Claro que sí, en el 2010, bueno, fue de hecho el primer montaje, la primera dirección escénica que yo realicé, que fue Crónica de un amor oscuro. Fue una versión libre de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Ok, y en esta puesta en escena, ¿cuál fue la metodología que utilizaste? ¿Qué te basaste? ¿Cuáles fueron los textos que desarrollaste para poder poner en escena esta obra teatral? Pues en principio tuvimos que desarrollar un análisis simbólico, desglosando parte por parte de la obra original de Federico García Lorca. De ahí generamos nuestra propia adaptación mediante el desglose simbólico. Nosotros empezamos a estudiar toda la simbología, y de ahí empezamos a evidenciar ciertos símbolos de Lorca, y de ahí generamos nuestra propuesta escénica, tanto estética como ya plasmada. Ok, está súper bien. ¿Y cuál fue la temática de la obra que utilizaste en este trabajo? Nosotros empleamos como temática de la puesta en escena, fue prácticamente la temática fue el deseo de autonomía truncado por las circunstancias. Ese fue nuestro plan. Ok. Perfecto. Muchas gracias por lo que me acabas de mencionar, Tony. Y respecto a la obra que me estás mencionando, una crónica de Un amor oscuro, de Federico García Lorca, ¿me puedes mencionar algunos de tus parlamentos que utilizaste en esta obra, por favor? Claro que sí. Bueno, dentro de esta obra nosotros, en primera instancia, algo como que igual me gustaría mencionar, me topé con la gacela de la muerte oscura por pura casualidad, y de ahí empezó como que a fluir toda la idea a partir de esta parte de este poema de Federico García Lorca, que es prácticamente, que fue la base de todo. Fue como fue la base de la propuesta que nosotros realizamos en ese entonces con un grupo que en ese momento nació, se llama Fanuk Teatro, y pues todavía continuamos ya con ciertas propuestas, pero bueno, en ese momento la obra, pues cuando me topo con la isla de la muerte oscura de Federico García Lorca, pues es cuando empiezo yo, pues empieza a generarse como que toda la idea. Este texto empezaba más o menos así: quiero dormir el sueño de las manzanas y alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la guerra, y de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del anochecer. Quiero dormir un rato, un minuto,
un siglo, pero que nadie sepa que muertos sabe. Y así iniciaba toda la propuesta. Empezábamos, nosotros lo realizamos en ese entonces, era el H Ayuntamiento de Toluca, era la Casa de Cultura del H Ayuntamiento. En este momento ya no existe esa Casa de Cultura, se volvieron oficinas de gobierno. Eso fue en Toluca. Ahí fue donde empezamos nosotros nuestra propuesta. Era pues para que te lo vas imaginando, pues era una casa antigua donde nosotros realizamos. Sí. Entonces fue algo un poquito que esta propuesta fue una propuesta muy bonita y muy interesante, pues también fue, yo creo que el parteaguas de mi decisión por la dirección escénica, porque pues yo me formé como actor en la licenciatura de Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, está perfecto. Lo que acabas de mencionar, un poco de donde has trabajado, tus estudios, tu formación como actor, pero a mí la parte que me agradó fue lo que estuviste mencionando respecto a la obra, esas palabras del dormir. El dormir tiene mucho significado. Cuando el cuerpo está descansando en las noches o en las tardes, que concilia el sueño, pero también cuántas veces nosotros estamos dormidos cuando estamos despiertos. Esa parte de dormir tiene mucho significado. Pero tú, ¿qué era lo que sentías cuando estabas trabajando, poniendo en escena esta obra y también actuaste en ella? Sí, también actué en ella. Yo hice el personaje de María Josefa y de Prudencia. Yo lo trabajé de esa forma. De hecho, nosotros aquí en este sentido de esta obra, pues cuando empieza la idea fue porque yo me iba a titular. Entonces con mi asesor de tesis, que era el maestro Humberto Florencia, que le mando un saludo al maestro, él nos pusimos pues a analizar mi tema, que mi tema era prácticamente el análisis simbólico modelo para la creación de un convencionalismo escénico. Sí. Ese era mi tema fundamental de mi tesis. Mi tesis empezó con ese tema. Entonces de ahí me dice, bueno, ¿cómo lo vamos a ejemplificar? Me decía, dime un texto que te guste. Entonces pues yo me acuerdo que desde la secundaria fui a ver la obra de teatro de La Casa de Bernardo Alba y pues me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Entonces yo dije, pues La Casa de Bernardo Alba de Federico García Lorca, que era prácticamente un texto que siempre me ha gustado y hasta la fecha lo sigo leyendo, lo sigo analizando, siempre surgen cosas nuevas. Entonces yo empiezo con este texto y le voy a ver con y le dice, ¿qué te parece si lo realizas en una puesta en escena, en un montaje? Y de ahí ejemplificas. Y dije, órale, va, pues yo nunca había dirigido absolutamente nada, pues dije, pues me fleto. Empiezo a platicar con amigos, a decirles, oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano para que empieces a participar conmigo en esta propuesta. No se tiene absolutamente nada de dinero, no se tiene ni lugar, ni dónde. Entonces yo me acuerdo que yo estaba viviendo en un departamento de allá, de Toluca, y ahí los citaba a hacer mis ensayos. Era un cuartito muy pequeño. Entonces ahí me acuerdo que los llevé y empecé a juntar gente. Entonces me dice un amigo, un compañero de mi salón, me dice, oye, yo conozco a tal actriz que nos puede ayudar, y yo conozco a tal, pues vamos a invitarlas a ver qué les parece. Okay. Llegamos prácticamente a esta primera sesión, y pues una de ellas, que se llama Yetzi, me dice, oye, pero pues el texto que tú me mandaste, pues está como medio raro. O sea, ¿qué hiciste? Me dice, es muy amiga mía, ella hasta la fecha. Entonces le dije, bueno, primero pues muchas gracias por estar aquí, bla bla bla, empezamos a trabajarlo y yo les pongo música. Me acuerdo que les puse música y sí, vamos a leer. Y les puse la música que yo ya había seleccionado para toda la puesta en escena. Entonces me acuerdo que los puse, a rezarlos, pues porque prácticamente esto se desenvuelve en un ambiente religioso. Entonces yo prácticamente lo que yo quería era que este ambiente religioso pues aflorara.
Entonces me acuerdo que ellos llegaron ahí, olía a café, olía a incienso. Entonces yo traté de meterlos prácticamente en un ambiente de un funeral, que fue mi inspiración de que no, esto tiene que ser un funeral. O sea, tiene que empezar con un funeral y los actores tienen que pues estar presentes en un funeral. ¿Cómo lo van a entender? Pues mediante aromas. Y así nos empezó a trabajar. Entonces empezamos a hacer la primera lectura y pues quedaron como sorprendidos. Y pues ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues muchas, pues, nosotros le entramos y ya le entraron y pues ya de ahí hicimos un equipo de trabajo muy, muy padre. Fue un desgaste emocional muy complicado porque pues yo me trabajaba con ellos. Yo creo que hasta la fecha me han de odiar un poquito porque emocionalmente los atacaba muy fuerte. Sí. Y entonces era como esta parte también de la retención emocional, de cómo, porque la obra de teatro lo requería de acuerdo a las tradiciones, ¿no? Al final de cuentas, algo que yo siempre tomaba en cuenta y que yo les comentaba a ellos era eso, que pues prácticamente tomar en cuenta que este proyecto, que esta propuesta escénica era una forma de expresión, sobre todo de la propia realidad. Entonces, pues también a lo largo de la historia, pues nosotros emergimos con el papel fundamental de cuestionar el desarrollo histórico, ¿no? Que no es una característica fundamental de la época nuestra, pero sí es una constante en nuestra historia, ¿no? Entonces, prácticamente el hecho de nosotros poder tomar este tipo de propuestas escénicas nos van a ayudar como a tomar pues al final de cuentas estamos generando una transformación histórica en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural, en nuestro marco axiológico, hay una transformación. Entonces prácticamente yo le decía, ¿cómo nosotros lo vamos a tratar cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a realizarlo mediante, pues no solamente mediante la parte de que te lo aprendas y llores y grites y ya no, era como primero el entendimiento del texto, que yo lo trabajé así. Porque a lo mejor muchos amigos de los que nos están viendo han de decir, bueno, el teatro, pues te aprendes el texto, haces como que lloras, haces como que te ríes, y pues juegas y todo es fingido. Y pues al final de cuentas, pues debo decir que va más allá de todo eso. Porque al final de cuentas nosotros logramos es una realidad. O sea, eso se vuelve una realidad. Hacemos una puesta en escena, es eso, es una realidad, no es una ficción. Es una realidad, está aconteciendo, pero está aconteciendo en diversas temporalidades, la temporalidad del actor, la temporalidad del personaje, la temporalidad del espectador. O sea, qué cosa más maravillosa, ¿no? Que es hacer fusión de estas tres temporalidades que se ven en juego. Entonces, el cómo tú, al final de cuentas, el espectador llega a vivir en esta temporalidad del personaje. Y el actor llega a crear, porque el actor crea esta temporalidad. El actor no la vive, el actor la crea. Y al momento de crear, vive ese momento del personaje. No tanto yo, actor que interpreta, vivo a la vida de mi personaje. No, yo estoy creando a partir de ciertas características, porque al final de cuentas la materia prima para la creación es la realidad. Entonces a raíz de todo eso es como nosotros empezamos a desenvolver toda esta puesta en escena. Entonces mis actores me comentaban, oye, ¿sabes qué? Pues me cuestionaban mucho, me decían, oye, ¿sabes qué? Que hubieron ciertas complicaciones como todo por cuestiones de compromisos de amigos, de conocidos. Vieron varios compromisos, entonces a veces decían, ¿sabes qué? Es que pues discúlpame, surgió esta situación, pues va, entonces todo iba como que generándose, acomodándose, hasta conformar un cierto tipo un equipo que pues fue muy, muy fuerte, que yo me acuerdo que llegaban los ensayos y yo ya estaba esperando toda la semana para ensayar, en serio, eso me pasaba a mí. Y algo era muy extraño porque era mi primera dirección escénica, que yo lo hice sin apoyo de absolutamente ni de dinero, ni de nada, o sea, lo hicimos así. Entonces nosotros creamos desde sin elementos,
Sí, fue todo creado sin ningún tipo de elemento más que la casa donde nos presentamos y todo se generaba. Ok, de hecho, yo recuerdo que en las pláticas previas me has mencionado que tu trabajo es totalmente independiente. Esa parte de la independencia es algo que a ti te caracteriza, y ahorita lo que estamos platicando como director escénico, hay muchos puntos que te estaba analizando, escuchando todo lo que me estabas compartiendo respecto a las técnicas que utilizas. Esas técnicas que llevan al actor precisamente a estar viviendo y sintiendo el personaje. Yo me he topado con otros trabajos en donde el trabajo está hueco, o sea, no se transmite nada. Y esto que estás mencionando, lo que tú utilizas para tu desarrollo del trabajo, de que estés involucrando la parte de las emociones, que se sienta, manejando los diferentes tiempos, tanto de la persona como del actor y del público, es algo sumamente importante por lo que se transmite. Eso que se transmite a las personas que lo están viendo es lo que agrada mucho más. Y ahorita me pudieras compartir un poco más de tus fragmentos de esta obra, Tony, por favor. Claro que sí, pues bueno, prácticamente pues hay mucha riqueza en todos estos textos. Ok. Es que al final de cuentas el teatro poético, que es lo que maneja Lorca, es algo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, dentro de esta versión libre que nosotros hacíamos, extrajimos ciertos textos de diversos Trabajos. de diversas obras de Lorca, ¿no? O sea, agarraba yo textos de Yerma, agarraba textos de Bodas de Sangre, agarraba textos del Maleficio de la Mariposa, agarraba textos del público, agarraba textos de poemas, empezaba como a extraer ciertas cosas. Hay uno que en lo personal siempre me hacía sentir como, pues siempre me hacía como reflexionar, que era prácticamente este texto maravilloso de Bodas de Sangre, que lo metimos nosotros en el momento de que la hija Adela confronta a Bernarda, a su madre. Okay. Entonces, cuando su madre descubre que pues, tiene encuentros íntimos con Pepe Romano, entonces prácticamente ahí yo dije, algo nos hace falta como que confrontar. Entonces yo metí textos de Bodas de Sangre, del texto que hace la madre con la novia con la suegra, y pues era algo que a mí me latea mucho, que era esta parte de este grito del deseo de ahora sí confrontar. Ya no era como una hija, o sea, ya esta versión ya se transformaba en esta, pues es que cambié completamente todo el sentido de la obra original. O sea, ya analizándolo así, pues cambié todo el sentido completamente. Que quizás por eso fui muy criticado, porque hasta el final, pues, que termina con el suicidio de Adele, que Adela se cuelga y estas cosas, yo todo eso lo terminé como evidenciando, porque al final de cuentas, pues era algo que yo quería como darle un poquito más de potencia, más de fuerza. Entonces en esta obra de teatro, este texto de Yo me iba con él, tú también te hubieras ido, que le dice pues que le dice la novia a la suegra en Bodas de Sangre, pero aquí lo decía a la madre. Yo me iba con él, tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y era un poquito de agua de lo que yo esperaba, hijos. Tierra, salud, que me arrastraría siempre, aunque hubiera sido bien. Déjala que me mate, pero no con las manos, con garfios de alambre hasta que se rompan en mis huesos. Déjala que quiero que sepa que a pesar de todo, soy una mujer limpia. Y ahí era cuando venía toda esta transformación de Bernarda, donde Bernarda ya perdía completamente todo el sentido de su propia... Había una inestabilidad emocional, una inestabilidad racional también, en la cual nosotros manejábamos toda esta parte, ¿no? Era cuando ella atacaba a la hija con toda la conciencia, pero a la vez con la inconsciencia.
de salvaguardar esta tradición de estas apariencias, que al final de cuentas, si analizamos bien el texto de Lorca, no es como una cuestión que la familia, que la religión, que no. Es algo que es mucho más poderoso, más fuerte, porque va más al grado político, ¿no? Que precisamente, seguramente, esos fueron de las razones por las cuales se le tacharon. O sea, tomemos en cuenta que Lorca era de la generación del 27, de los llamados 27, ¿no? Entonces, pues prácticamente él vivía en este periodo, pues, en un universo franquista, y que la obra de teatro Universión pues se respetó dentro de este periodo franquista, bajo Francisco Franco, bajo esta cuestión. Si analizamos rápidamente el texto, pues Bernarda Alba era de España, opresora, y las hijas eran como las provincias españolas en ese entonces. De hecho, Amalia era el nombre de una isla de España que era dominada era gobernada por un caudillo, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor de ahí, o sea, es como algo muy raro, muy loco, pero al final de cuentas este tipo de nombre, Amalia, martirio, angustias, que les puso como ciertos nombres, que eran ciertos sentimientos que se vivían en esos momentos de opresión política, donde el pensamiento, donde la razón ya no era permitida. Y es lo que aquí en Lorca no es permitido. En Bernarda Alba no es permitido. Las hijas no pueden razonar. Las hijas no pueden romper con un orden establecido lejos de esta situación, a pesar de que pues todo empieza con que Bernarda Alba era que empieza con que se muere el segundo esposo de Bernarda Alba, ¿no? Su segundo matrimonio, Antonio María Benavides. Ella ya se había casado anteriormente y después se volvió a casar con Antonio María Benavides. Entonces pues empieza esta cuestión de que hoy no, y ella impone, en 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Y aquí las hijas en mi texto le aventaban el término de dominante inquisitiva, pero como muy... O sea, dice, en 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle, dominante inquisitiva. Hagamos de cuenta que hemos cerrado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras pueden comenzar a bordar, entonces las mujeres establecen cierta actividad para que ellas digan con cierta actividad. Era lo que nosotros hacíamos en esa obra, que era algo que impresionaba, porque algo que a mí siempre me dejó como muy impresionado. Por eso te digo que el texto de Lorca es lejos de un texto pues, que habla de la familia, de la religión. Es un texto que tiene un trasfondo muy fuerte. O sea, Bernarda Alba a presentarla con un rifle, con una escopeta, perdón, pues también es una imagen fuerte, ¿no? Que es como la presentan al final como una dictadora. Y pues quién quita que pues ella, la imagen para la creación de todo esto, pues fue Francisco Franco. Decía, ¿sabes qué? Francisco Franco siempre trataba como hacer mención de Francisco Franco, de ver imágenes, de que ellos generaran como sus propias imágenes, pero sí lo fundamental para hacer una creación escénica primero es de que el actor tiene que entender tu concepto y tu lectura, porque mi lectura es una, a lo mejor mi lectura es y tú vas a decir, ay, pues estás loco, ¿no? Pues de eso no trata, pero hay gente que pues que ve cosas en donde no hay, ¿no? O sea, y más hablándose de obras de este tipo donde pues, tratamos de desglosar símbolos, simbología, de acuerdo al contexto de esa época, porque pues no vas a ver, pues no es como de ver que Bernarda Alba agarra su bastón y que el bastón es un pene para Bernarda, porque ya necesita de... O sea, no vas a ver penes y vaginas en todos lados, ¿sí me explico? Así Hay un concepto, hay algo más allá de que lo que tienes que prácticamente es como estudiar y comprender esta cuestión.
que prácticamente este bastón siempre se le ha llamado como que un símbolo fálico, que porque el bastón de Bernarda, que no sé qué tanto. Y al final de cuentas yo creo que era un soporte que ella necesitaba. Para mí yo nunca lo vi como un símbolo fálico, yo lo vi como un soporte. Porque ella tenía, si tú le quitas el bastón, ella se desestabiliza. Ella necesitaba un soporte. ¿Quiénes eran este soporte? Pues las hijas, al final de cuentas. Lejos de esta situación de que las hijas hayan sido este soporte, pues era más bien como el control de las hijas era el soporte para Bernarda. Para Bernarda la mantenías con un soporte mientras ella controlara a las hijas. Si ella no podía controlar, ella se desestabiliza. Exacto, perdón. Entonces, se convierte en una inestabilidad en todos los sentidos, que era como concluía mi propuesta, con esta inestabilidad. Que pues prácticamente sí veías a las hijas oprimiendo sentimientos, oprimiendo todo el tiempo emociones, oprimiendo todo el tiempo cosas, pero al final de cuentas sí algo que sorprendía bastante era como esta parte de verlas como dentro de este rollo de, o sea, al final de cuentas pues cuando te frenan en algo, cuando te imponen algo, no te produce como una capacidad de razón, hay una incapacidad. Esta incapacidad te lleva a colocar esa parte que te están imponiendo, colocarla como prioritaria, colocarla como un motor, colocarla como una guía, ¿no? Entonces prácticamente, pues esto a las hijas les producía como esta cuestión de salvaguardar la virginidad, salvaguardar ciertas características fisiológicas que ellas oprimían. Ellas estaban reprimiendo todas estas características fisiológicas, estas necesidades fisiológicas, ellas solitas las estaban reprimiendo hasta de una masturbación. Entonces el verlas aquí en esta obra con todo esto y verlas en un espacio íntimo, porque tú las veías en un espacio íntimo. En esta propuesta tú veías una parte íntima de cada una de las hijas. Veías el baño de una de las hijas se bañaba, entonces empezaba toda esta cuestión de intimidad de delirio de que te viajaba, o sea, cuando tú estás imaginando, yo creo que a todos nos pasa, pues somos seres humanos, que tú estás como que en tu momento de intimidad y empiezas a imaginar, y empiezas a generar, y empiezas a pensar, y empiezas a debrayarte, ¿no? Entonces tú veías ese momento íntimo de este personaje. Entonces me acuerdo que hubo gente que decía, es que pues, encuadrar a la gente a mí ya no me sorprende. Pues yo decía, bueno, pues es que no entendiste cuál era el sentido, porque al final de cuentas, pues fue otra situación. No, pero es que pues Lara, pues se estaba bañando, sí, pero pues no te bañas con ropa, te bañas así. Entonces yo lo que quise tomar en cuenta es como estas imágenes que menciona mucho del agua, y menciona mucho de la cuestión del pueblo, estos baños de esponja y este tipo de cuestiones, cómo manejar esta parte de íntimo, cómo presentar un personaje que está siendo reprimido sexualmente, emocionalmente, racionalmente, cómo mostrarlo completamente desnudo, que eso es al final de cuentas una metáfora, porque quería yo exponer a un personaje tal como lo era. Entonces esta imagen también de Braille, también pues en ese momento el baño era de Martirio, ya de la salía con uno de los textos de Lorca, con un poema de Lorca muy bonito. O sea, hay pechos ciegos bajo mi vestido, hay palomas sin ojos ni blancura, en otro espacio íntimo, desnudándose completamente, jugando con los abanicos.
Estaba, hay pechos ciegos bajo mi vestido, hay palomas sin ojos ni blancura. Al mismo tiempo que María Josefa salía como espejo de estos dos personajes. Sí. O sea, en lo que una se estaba bañando, la otra se estaba desnudando y la otra estaba confrontando a Bernarda Alba con esta aparición maravillosa que se me hace muy increíble, muy perfectamente establecida, donde sale pues María Josefa pues diciéndole, yo me quiero casar con un varón hermoso, no, porque aquí los hombres huyen de las mujeres. Entonces eso generaba como un choque en Bernarda de ideologías, era como esta cuestión, ¿quién la ha dejado entrar? ¿Quién ha dejado esto? Enciérrenla, era como que hay pechos ciegos bajo mi vestido, hay palomas sin ojos ni blancura, me están clavando avispas en la nuca, pero tú has de venir, amor, mi niño, porque el agua da sal, la tierra fruta, nuestro vientre guarda tiernos hijos como la nube lleva dulce. Será como un rollo muy poético, muy bonito, y ya veías los trasfondos. Entonces eran ciertas imágenes que nosotros íbamos generando con esta obra, que pues la gente pues a lo mejor se sacaba de onda, pero pues de pronto hasta fue una experiencia muy extraña, porque hasta fueron escuelas secundarias, fueron preparatorias, a ver esta propuesta escénica que pues prácticamente pues traía como ciertas escenas que pudieran ser sobre los niños de secundaria. Pues imagínate qué difícil. Fíjate que nuestra propuesta mantuvieron siempre, nunca tuvimos ningún conflicto de que no prestaran atención. Todo el tiempo los logramos obtener como la atención de todos. Sí. Y pues era el grado de que al final la gente ni siquiera sabía que la obra ya había terminado. Terminábamos, la gente era así como, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Hasta que ya por allá uno de los técnicos ya aplaudía, ¿no? Ya era como señal de que ya había terminado la obra. Pero eran cuestiones como eran temas muy fuertes, que no solamente lo presentábamos, o sea, no lo presentamos como en un teatro cerrado como tal, era un espacio diferente, era una casa, o sea, lo presentamos todo en una casa y ahí se presentaba. No teníamos nada, escenografía, lo único era utilería, que usaban unos bastidores para tejer, usaban eran nada más los puros bastidores, y usaban nada más, ni siquiera sillas, nada. Todos lo hacían, que ellas se sentaban haciendo como la señal de que ya estaban en una silla. Ellas comían, hacían como que estaban en una mesa comiendo, no, pero ellas lo estaban viviendo. Entonces toda esta visita toda esta situación, esta cuestión de donde un personaje externo ingresa también a la casa de Bernarda, que es esta Prudencia, igual que era lo que genera todo este encuentro. Entonces nosotros prácticamente fue un trabajo muy intenso emocionalmente. Yo todavía me dicen mis compañeros mis amigos y amigas, actores, me dicen, oye, ¿cuándo la vamos a repetir? Oye, esto, porque pues eso me dejó como algo buen sabor de boca. Exacto, porque como formación de ellos, fue yo creo que algo que los marcó, y que a mí también hasta la fecha, a pesar de ya haber pasado tanto tiempo, pues el que Aquí te voy a hacer una pequeña pausa, Tony, precisamente para que nuestros amigos se queden con esa impresión, en donde habíamos platicado que este año se vienen varias propuestas en cuestión de teatro. Entonces, todo lo que me acabas de mencionar ha sido bastante interesante para que ustedes que nos están acompañando, espero que hayan entendido un poquito el concepto que está manejando Tony, para que más adelante ustedes puedan compartir viendo justamente y viviendo y sintiendo lo que el día de hoy yo estoy sintiendo con las vibraciones que me está transmitiendo Tony. Y en este aspecto de tus mismos compañeros, esperemos que sí sea bastante formidable, que puedan compartirnos, porque yo quise hacerte una pequeña pausa
porque yo ya me quedé picado. Ajá. Y honestamente yo la quiero ir a ver. Sí. Entonces ya eso que estoy sintiendo cuando esté puesta en escena, a mí me va a gustar mucho estar asistiendo para que me puedan transmitir lo que acabas de comentar, porque el día de hoy, en la actualidad, es algo que estamos viviendo, es una realidad. A mí se me hizo muy interesante la propuesta que mencionó Tony de esta puesta en escena, precisamente porque años atrás, no solamente en México, sino en otros países, la forma en la que supuestamente se tenía un control de todo era basado en la opresión, en las dictaduras, en la sumisión, en donde se creía tener el control porque la gente estaba sumisa. Y el día de hoy, ¿por qué se habla de una inestabilidad? Precisamente porque el día de hoy habemos muchas personas que estamos pensando diferente a como lo hacían épocas pasadas. Entonces, el día de hoy, con lo que me estás compartiendo, antes de que nos despidamos de esta transmisión, me gustaría que nos regalaras un último fragmento que sea el que más te haya gustado, para que sigamos con esa misma emoción al querer ir a ver tu obra, Tony. Okay. Girasol de tu madre, espejo de la tierra, que se abran al pecho cruz de amargas aderezas, sábana que te cubra con reluciente seda, y el viento forme un manto entre sus manos quietas. Era lo justo sobre la flor del oro, sucia arena sobre la flor del oro, que el ruiseñor de sombra vuela y gime sobre la flor del oro, sucia arena. Muchas gracias, Tony. Y esta fue una pequeña plática con nuestro amigo Tony Tiscareño, en donde esta obra, que esperemos próximamente se pueda retomar, ¿Sí? Porque al menos yo ya me quedé con ganas de ir a verla. Sí. Y lo que estamos buscando es de que las demás personas también les interese el trabajo de Tony. Sí, pues prácticamente se tiene como plan esa parte, que obviamente ahorita pues el año pasado pues no se pudo realizar. Esperemos que ahorita que todo esté un poquito más, que vaya mejorando, esperemos este año, si no pues yo creo que hay más tiempo, pues sí se pretende como que abordar la trilogía de Lorca, las tres tragedias, que es Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernardal, manejarlas como una versión libre también, en la cual nosotros tratar de entretejer una obra con otra, que tenga como cierto sentido, es lo que pretendo yo realizar. Okay. Pero eso ya para que tengan como una continuidad. Sí. Las tres obras. Pero pues esperemos que se puede. Pues muchas gracias por invitarme, por este espacio y pues, por todas sus atenciones. No, al contrario, Tony, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que haya sido de su agrado escuchar un poco del trabajo de nuestro amigo Tony Tiscareño. Y ya está la propuesta, nada más esperemos que todo se vaya acomodando, porque este año pinta diferente. Depende del enfoque, la perspectiva que tenga cada ser humano, que al momento que todo se vaya acomodando, esperemos que ya esté puesta en escena nuevamente esta obra con las modificaciones que estás mencionando, poniéndole tu toque y con tu equipo de trabajo para que podamos ir a disfrutar de esta obra teatral, recordando que viene Tony el día de hoy como director escénico y más adelante va a compartir un poco más de sus diversos trabajos. Les agradecemos mucho, al igual que Tony, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes no olviden suscribirse a la página de Seres Cultura por Facebook, Galería de Barrio Pancho Cárdenas. Los esperamos con sus comentarios, sus mensajes, sus llamadas para continuar semana tras semana compartiendo un poco del trabajo que es demasiado extenso, porque hay muchos artistas. Y el día de hoy este espacio que nos está brindando Seres Cultura para que podamos compartirlo con ustedes, y para mí fue un manjar estar el día de hoy con ustedes y los esperamos para la próxima semana. Igual saben que lo transmitimos los días miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, que pasen todos una buena noche y les envío un abrazo fraterno.